Muy bien, pues vamos a cerrar la última intervención de la mesa con Rajagopal. Algunos habéis estado también esta mañana escuchándole. Bueno, pues él va a continuar, ¿no? Pues... creo que estáis centrados también en el tema de trabajo y familias. Y luego ya tendremos un tiempo de diálogo y preguntas y demás. See, this morning I spoke about Vinoba, if you remember. Esta mañana os he hablado de Vinoba, si os acordáis. And Vinoba said, don't be selfless, be selfish. Vinoba decía, Don't be selfless, be selfish. ¿qué era la traducción diferente? ¿Ser? No, sí, la segunda sí, era la primera la que no... Selfless. Don't be selfless, be selfish. Pero voy a decir ser egoístas. It sounds, juego de palabras. it sounds very funny because everybody will say be selfless, right? Don't think about yourself. Don't be selfish, that is what generally people will say. Dice que es curiosa la frase porque todo el mundo pensamos que no hay que ser egoístas, ¿no? Entonces el juego de palabras de Vinoba era ser egoístas. So his idea was be big selfish, not small selfish. Vinoba decía ser grandes egoístas, no pequeños egoístas. Don't say me and my family, say my society, my country, my world. Be a big selfish. No digáis mí y mi familia, sino decir mi país, mi mundo, ser grandes egoístas. Right. So when I travel in India, Cuando viajo por la India, I change families every day. encuentro a familias todos los días. I sleep in new families every day. Y duermo en casa de nuevas familias todos los días. And sometimes it is big competition that how many places can you eat in one day. A veces hay una competición sobre cuántos sitios puedes comer en un solo día. So it's a big family with which I work. Es una gran familia con la que yo estoy trabajando. And very loving and caring. Muy amorosos y preocupados. They are economically poor but culturally very rich. Son económicamente pobres pero culturalmente muy ricos. And that is what I slowly realized, that people who are economically poor should not be called poor because they are only poor economically. They are very rich in terms of culture and many other aspects. Es por lo que me di cuenta poco a poco de que la gente pobre no debería ser pobre porque son pobres económicamente, no deberían ser llamados pobres porque son pobres económicamente pero muy ricos cultural y espiritualmente. So we tend to always say poor when people are economically poor. Tendemos a decir pobres cuando son económicamente pobres. And that's injustice. Y es una injusticia. Because then we should also say rich people are culturally poor. También tendríamos que decir que la gente rica es culturalmente pobre. Right? And their heart is very poor. Y su corazón es muy pobre. So poverty can be of different kind. La pobreza puede ser de muchos tipos. And I found economically poor people are absolutely rich in terms of their family relationship. Entonces, yo he encontrado que la gente económicamente pobre es extremadamente rica en los términos de sus relaciones familiares. And much of my knowledge has come from these poor people. Mucho de mi conocimiento ha venido de esta gente pobre. See, when I completed my education Cuando completé mi educación as an agriculture engineer, como ingeniero agrícola, I went to a village fui a un pueblo to tell them about a new scientific invention. para contarles sobre un nuevo invento científico. This was called smokeless furnace. You know, in the usual sense in India, when people cook with wood, firewood, a lot of smoke will come. So we invented a small furnace which the smoke will go out of the roof. So it was called smokeless. Era un horno sin humo, porque normalmente en las casas de India cuando cocinan con leña se genera mucho humo en la casa y era un invento para con una chimenea de forma que el humo salía fuera de la casa. Right. So then the smoke will not come to your eyes. El humo no venía a tus ojos. The roof will not become black. No se ponía negro el techo. So I went to the village and called a meeting. Y fui al pueblo y convoqué una reunión. And I told them, look, there is a new technology
smokeless furnace, you should take it. Le dije, mirad, esto es una nueva tecnología, los hornos sin humo, debéis adquirirlos. So people listened for some time, La gente escuchó un tiempo and an old lady stood up. y una mujer anciana se levantó. And she said, Rajagopal, do you know why smoke comes? Dijo Rajagopal, ¿tú sabes por qué viene el humo? I said, yes, I know. Sí, por supuesto. Because when you cook, smoke will come. Sí, porque cuando cocinas aparecerá el humo. Then she said, Mr. Rajagopal, you don't know anything. Señor Rajagopal, usted no sabe nada. I have nothing to cook, there is no smoke. No tengo nada para cocinar, por eso no hay humo. So that was a shock. Fue mucho. What a knowledge. Qué sabiduría. Right? Here I am, an educated man, trying to tell them about technology, and they are trying to tell me what is the level of poverty in which they live. Aquí estoy yo, un hombre con estudios, intentando enseñarles tecnología y ellos me están mostrando cuál es el nivel de pobreza en este país. So I have advanced in my life by learning from the people, He avanzado en mi vida a base de aprender de la gente. and they always challenged me Siempre me retan and taught me new lessons. y me enseñan nuevas lecciones. I was very lucky to be in a school which was teaching Gandhian principles, Tuve mucha suerte de estar en una escuela en la que se enseñaban los principios gandhianos and where the main lesson was manual labor. La principal lección era el trabajo manual. In Sanskrit we call it shram, En sánscrito lo llamamos because the idea is that you have no right to enjoy no tienes derecho a disfrutar all the material unless you participate in the production process. no tienes derecho a disfrutar de todas las cosas materiales si no has participado en el proceso de producción. Unless you are in the agriculture field, you have no right to consume what is being produced. Si no estás en el campo de cultivo no tienes derecho a disfrutar de los alimentos. Unless you participate in production of cloth, you have no right to use all this cloth that we are using lavishly. Si no participas en la producción de la ropa, no tienes derecho a llevar todas estas ropas que habitualmente llevamos. So the idea of manual labor, participating in manual labor was introduced through this school system. Pues la idea del trabajo manual fue introducida en este sistema educativo. And when we were children, we were spinning our own clothes. Cuando eran niños, cosían sus propias ropas. I think I have the instrument, I can show it to you. ¿Cree que tiene el instrumento? ¿Nos lo puede mostrar? Yeah, this is a very small instrument here. Muy pequeño. I can spin my own cloth. Para hacer su propio hilo de... This is called takli, and when I sit quiet, if I spin for 1 hour every day, I will have enough to wear for 1 year. Enough to? Enough clothes, I can produce enough clothes. Dice que cuando se sienta tranquilamente, durante 1 hora cada día, haciendo esto, pues puede tener suficiente ropa durante 1 año. I can spin my own clothes if I work for 1 hour. Puede tejer su propia ropa si trabaja 1 hora al día. So this idea of working with hands, if you want to be enjoying all the food and clothes and everything, was taught in that school. Esta idea de trabajar con las manos es la que nos enseñaron en ese colegio. And as a result, when we created this organization called Ekta Parishad, Como resultado, cuando creamos esta organización llamada Ekta Parishad, we brought the values of a family into it. llevamos los valores de la familia al interior de la organización. This morning I was telling you, the family value is to care for the weakest. Esta mañana os decía que un valor de la familia es preocuparse de los más débiles. So even in an organization, the value should be caring for the weakest and the small. Incluso dentro de una organización, el valor debe ser preocuparse de los más débiles y de los pequeños. Otherwise, the powerful people, physically, mentally powerful people will walk up, Si and no, others will be left behind. si no, los poderosos, ya sea física o mentalmente, los poderosos de una organización crecerán y los demás irán hacia abajo. So bringing this culture of caring for others is a very important culture in any organizational setup. Adquirir esta cultura de preocuparse por otros es muy importante en una organización.
Yeah, so in Ekta Parishad we say this is a family. We don't call it an organization, we call it Ekta Parishad family. En Ekta Parishad no nos llamamos organización, nos llamamos familia. Well, when there is a family, there are good aspect and bad aspect. Cuando hay familia ya hay cosas buenas y cosas malas. So we get criticized for the bad aspect, Nos critican por los aspectos negativos, but we enjoy the good aspects. pero disfrutamos de los positivos. Because in a family there is always somebody who is big, En una familia siempre hay alguien que es grande, and there is always somebody who is taking more responsibility than others. alguien está tomando más responsabilidad que otros. So there are weaknesses, but I think it is always good to build an organization like a family. Hay debilidades, pero siempre es bueno construir una organización como una familia. In the school life, there were two interesting lessons that attracted me very much. En la vida escolar había dos lecciones muy interesantes que le trajeron. One was a poem called Double Death. Un poema, una de ellas era un poema llamado Doble Death. Double Death. Double Death. Dying twice. Ah, Doble Muerte, perdón. Right. So this poet, as a child, it attracted me because this poet is trying to say, look, some people die twice and some people die only once. El poema me gustaba porque decía, algunas personas mueren dos veces y algunas personas mueren una sola vez. Yeah. And what he meant was, some people die not only physically, but also in the hearts of everyone, and people forget them. And some people die physically, but people continue to remember. Ese poema significa que hay algunas personas que mueren dos veces porque mueren, además de físicamente, mueren en el corazón de los demás porque son olvidadas. Un gran líder religioso me decía que se nos olvide, decía que nos olvidemos del nombre. And he was the one who went all the way to Chicago to make a speech about in the International Assembly of Religious Assembly. Fue el que fue a Chicago a hablar en la gran asamblea de contra las religiones. See, some people came to him, you may remember that, right? Yeah. So some people came to him seeking spiritual advice. Mucha gente se acercaba a él buscando el consejo espiritual. And they said, please tell us how can we advance spiritually in life. Decían, por favor, dinos cómo podemos avanzar espiritualmente en la vida. And then he was asking them, what is happening to the poor people in your state? Y entonces él les contestaba preguntándole, ¿qué pasa con los pobres en tu lugar, en tu estado? And they said, no, we don't really know what is happening to the poor people, but tell us how can we advance spiritually. Decían, no sabemos cómo están los pobres en nuestro lugar, pero dinos cómo avanzar espiritualmente. But he said, look, if there is so much poverty, people must be migrating and they will be in great difficulty. Si hay tantos pobres, la gente tiene que emigrar, hay tantas dificultades. He said, look, if they migrate, it is their business, but tell us, how can we advance spiritually? Y ellos insistían, bueno, sí, pero no es nuestro asunto, dinos cómo podemos avanzar espiritualmente. And it went on for some time, this conversation. Y la conversación seguía, And finally he said, y al final les dijo, as long as there is even one stray dog hungry, as long as there is even one stray dog hungry, mientras haya un perro hambriento en la calle, my spirituality is to find food for the dog. mi espiritualidad es buscar comida para ese perro. And that's an interesting statement. Una frase interesante. Right? What is spirituality all about? When there are so many people suffering, Cuando hay tanta gente sufriendo, if we try to advance spiritually intentamos avanzar espiritualmente, without caring for anything that is happening around us, sin preocuparnos de las cosas que pasan alrededor nuestro, how can we call it spiritual advancement? ¿cómo lo podemos llamar avance espiritual? So some of these interesting lessons as small boy stayed with me always. Muchas de estas lecciones interesantes que aprendí siendo un niño pues se me han quedado. I'm sure that you will have many stories of that kind in your life. Seguro que vosotros tenéis muchas historias de este tipo en vuestra vida. Yeah. And that probably brought me, my family background and my school brought me to the field of social action. Y probablemente mi experiencia familiar, mi experiencia en la escuela, me llevó a la acción social. And when I came to the social field, Y cuando llegué al campo social, I had the opportunity to really look at
what is direct violence and what is indirect violence? Me pude dar cuenta y preguntar, ¿qué es la violencia directa y qué es la violencia indirecta? Because everybody was speaking about direct violence all the time. Todo el mundo hablaba de la violencia directa continuamente. And people were not speaking about indirect violence. Pero la gente no hablaba de la violencia indirecta. Indirect violence is as bad as direct violence. Y la violencia indirecta es tan mala como la directa. Exploitation, oppression, poverty, these are all indirect forms of violence. Explotación, pobreza, son tan malas como la violencia directa. So I understood that unless you deal with indirect violence, you can't address direct violence. Me di cuenta que hasta que no afrontes la violencia indirecta no puedes afrontar la violencia directa. And that was the reason why I wanted to spend much of my time training young people into dealing with indirect violence. Y por eso es que dedico tanto tiempo a entrenar, a trabajar con los jóvenes en torno a la violencia indirecta. And as I started acting, Entonces empecé la acción. I also realized that non-violence is also passive and active. Me di cuenta que la no violencia es pasiva y activa. Many people are non-violent, but they are very passive. Mucha gente no es violenta, pero es pasiva. They will sit at home and drink coffee and say non-violence is good. Se sientan en casa, beben café y dicen la no violencia está bien. And that non-violence is not going to help anybody. Y esa no violencia no ayuda a nadie. Yeah? You are not killing anybody, but then you are not doing anything. No matas a nadie, pero no haces nada. So if you are a non-violent actor, you need to be active non-violent actor. Si eres un agente no violento, tienes que ser un agente activo. So how do you divert, how do you convert passive non-violent actors into active non-violent actors became a huge challenge to my mind. Entonces, pasar precisamente de ser un actor, o sea, no violento pasivo a ser activo era pues como una gran preocupación en su mente. So these two ideas are over-occupying me now. Estas dos ideas me están sobreocupando ahora mismo. One, how do you deal with indirect violence? Cómo manejar la violencia indirecta, cómo afrontarla. How do you create more active non-violent actors? Y cómo creas nuevos actores activos no violentos. And if you succeed in these two, Y si tenemos éxito en estas dos, I see a great possibility to change the situation as it is today. veo muchas posibilidades de cambiar la situación como está ahora. The last part I wanted to bring is, in my experience, Lo último que quiero plantearos de mi experiencia, I also learned about transformative action. sí, yo creo en la acción transformadora. This is what Gandhi used, Es lo que usó Gandhi and much later Paulo Freire wrote about it. y mucho después Paulo Freire Pablo Freire escribió sobre todo. wrote about it. Yeah. What is transformative action? ¿Qué es la acción transformadora? Not to hate the person in front of you. No odiar a la persona frente tuyo. See, when Gandhi fought against British, Gandhi combatió a los británicos. he said, I want you to go out of my country, Dijo que yo quiero que os vayáis fuera de mi país, but I don't hate you. pero no os odio. You are my good friend. Sois mis buenos You amigos. will be always good friend. Siempre buenos amigos. But get out of India. Fuera, sí. You can fight a person without thinking that he is your enemy. Puedes combatir a una persona sin pensar que es tu enemigo. And in transformative action, that I want to liberate from oppression, En la acción transformadora yo me quiero liberar de la opresión I want to liberate you from your habit of oppression. y quiero liberarte a ti de tu hábito de oprimir. Because I want to liberate from poverty, Quiero liberarme de la pobreza I want to liberate you from the habit of accumulation. y quiero liberarte a ti del hábito de la acumulación. So you are not my enemy, it's a fight in which I want to liberate while I want to liberate you, I am your friend. No eres mi enemigo, es una lucha en la que yo quiero liberarme y quiero liberarte a ti porque eres mi amigo. And that came to me as a very interesting idea. Y era muy interesante. Because the moment you think the person in front of you is your enemy, El momento que crees que la persona delante tuyo es tu enemigo, your chemistry will be very different. tu química se vuelve muy diferente. But the moment you want him to change or her to change, En el momento que quieres que él o ella cambie, your chemistry will be very different. tu química será muy diferente. Your anger will be very different. Tu ira será muy diferente. So I have, Vale. through the work of last many years,
Ese es el trabajo de unos cuantos años. And I learned to intervene in the society the way I'm doing now, at the moment. Y aprendí a intervenir en la sociedad en el modo que lo hago ahora. But I tell you, when I was born in a very, very poor family. Cuando nací, yo nací en una familia muy, muy pobre. India became free in 47. La India fue libre en el 47 I was born in 48. y nací en el 48. So it was all poverty and poverty. Todo era pobreza y pobreza. As children, we didn't have enough to eat. Los niños no teníamos suficiente para comer. So deep in my mind, I know what is poverty. En el fondo de mi mente sé lo que es la pobreza. And the kind of suffering that people go through because of poverty is also something that is very, very, very bright in my mind. Y el sufrimiento que lleva a la pobreza está muy claro en mi mente. So even in today's work, that is what I will close. I mean, in the kind of work we do, we call it non-violence for action, leading to non-violent economy. En el trabajo que están haciendo ahora, ellos tienen el concepto de la no violencia para la acción que lleve a una economía no violenta. So it is not good enough to have a non-violent action unless this can lead to creating a non-violent economy. No es suficiente con tener una acción no violenta si no nos lleva a una economía no violenta. So what we are trying today in India is to create a model of non-violent economy at the bottom. Estamos intentando en la India crear un modelo de economía no violenta desde abajo In order to challenge the oppressive global economy. para retar o para enfrentarnos a la economía opresora global. And this is possible only when you have a family feeling in the organization. Y eso solo es posible si tienes un sentimiento de familia en la organización. And we have a slogan in the organization, an idea in the organization. ¿Tienen un eslogan, una idea en la organización? It says, these are two, okay, put it this way. It's all Hindi, so I don't want to say that in Hindi. Lo van a So decir, a ver cómo lo traduce. let me do it in English. It says, you first, me last. Tú primero, yo el último. And later on it will say, me first, you last. Y después dice, yo primero. What does it mean? It means in situations of difficulties, in situations of happiness, En situaciones de dificultad, you should be the first, tú debes ser el primero. and I should be the last. Y yo seré el último. If there is food available, you should get food first. Si hay comida disponible, tú debes tener la comida primero. If there is a place to sleep, you should take it first. Si hay un lugar para dormir, cógelo tú. And that's a family feeling, that you get all the comforts first, and I will be the last. Es un sentimiento de familia. Tú tienes las comodidades primero y yo el último. Think of an organization where you will say all the comforts for me. The organization will not last for very long. Sí, en una organización en la que solo funcionara todo eso que querríamos para nosotros, lo primero no duraría la organización. Food should come to me first, and I should have the best bed, I should have the best place to sleep, then the organization cannot go. La comida primero para mí, la mejor cama, el mejor sitio, así la organización no puede funcionar. If everybody start behaving as if, okay, you go first, you take, I will be the last, then there is a competition for sacrifice. Si todo el mundo funciona así, en el que quiere que los demás vayan primero y el otro se pone el último, hay una especie de competición por el sacrificio. And the other part is, in difficulties, I first, and you last. Pero la otra parte es que cuando vienen las dificultades, yo primero y tú después. If the police is coming, then Rajagopal should be the first. Si viene la policía, Rajagopal el primero. So, in comforts you first, in difficulties I first, is the slogan of the organization. En las comodidades tú primero, en las dificultades yo primero. And this is a kind of competition. Es una competición. Right? So, I think the building an organization from the bottom with some values are very important for sustaining the organization forward. Construir una organización desde abajo implica tener algunos determinados valores que luego permiten que la organización funcione.